Buenas tardes, tercero C y tercero D, esto es Taller de Periodismo. Y hoy vamos a hablar un poquito de una tarea que les voy a enviar por mail, pero quiero explicar un poquito de qué se trata. Si ustedes, cualquier cosa igual me pueden consultar por Instagram, por mail, pero bueno, vamos a ir despejando algunas dudas. ¿Sí? Les va a llegar un adjunto con una tarea que hay diferentes historietas. La idea se llama El Poder del Periodismo. Nosotros con tercero C no tuvimos la oportunidad de trabajar mucho porque quedamos en la presentación y después nos agarró todo este lío de la pandemia y bueno, y no pudimos vernos. Con tercero D estuvimos trabajando algo, estuvimos mirando, investigando diferentes tapas de diarios, diferentes formatos de diarios y llegamos a la conclusión de que no todos los diarios cuentan la misma noticia de la misma manera. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que cada diario tiene algo que se llama línea editorial. ¿Qué es esto? Es un conjunto de ideas que tiene cada diario acerca de cómo se tiene que contar la realidad, qué es lo importante, qué no es lo importante, y por eso difiere muchísimo de un diario a otro la forma de contar una noticia, la tapa, el contenido. Bueno, entonces llegamos al acuerdo de que cada diario tiene una versión de los hechos y una versión de la realidad, ¿no? Por eso cuando los periodistas hacen hincapié, soy objetivo, soy periodismo independiente, no es que sea mentira, pero la realidad es que no existe el periodismo independiente. Los periodistas tienen sus ideas y comunican al mundo de acuerdo a sus ideas, ¿sí? Cuentan de acuerdo. Es como cuando nosotros contamos la versión de los hechos. Nos peleamos con un compañero y entonces vamos a contar nuestra versión de los hechos. Bueno, así un poco no tan exagerado lo hacen los diarios. Por eso el periodismo tiene un grandísimo poder. El poder de contarnos su versión de los hechos y dejar una parte de la realidad quizás sin contar. Y es lo que nosotros tenemos que descubrir. Cómo el periodismo va haciendo eso. Entonces, esta tareita... Bueno, vamos de lleno a la tarea que tengo acá en mi compu y que les va a llegar a ustedes. La primera consigna dice, ¿has observado cómo la pandemia del coronavirus aparece en los medios de comunicación y has visto el rol de los periodistas? ¿Qué aspectos significativos te parecen que se puede destacar? Significativo quiere decir importante, ¿qué significa? ¿Qué aspectos importantes a ustedes les parece que se puede destacar del rol del periodista, o sea, de la función del periodista? Ustedes me dirán qué debería un periodista hacer y qué no ante una pandemia. Les tiro un ejemplo. Debería contar noticias, debería transmitir información directamente de los especialistas, ¿no? Por ejemplo, no debería difundir new fake, o sea, noticias falsas, que es lo que está pasando mucho. Y si las hay y circulan por las redes, ¿qué debería hacer un periodista? No sé, las debería tomar, las debería difundir o debería cortar eso. Ustedes tendrán que decirme cuál sería el rol que debería tener un periodista ahora con respecto a las noticias del coronavirus. ¿Y cuál es la importancia? ¿Para qué nos sirve que haya periodistas en la sociedad? ¿Para qué nos sirve el periodismo a nosotros como ciudadanos comunes? ¿Sí? Sobre todo porque algunos de ustedes quizás sean periodistas. Bueno, después nos pone una historieta de Mafalda que tenemos que analizar la afirmación de Libertad. Libertad es este personaje pequeño que está acá, no sé si se ve el cursor. Bueno, entonces Mafalda está leyendo un diario y Libertad dice, los diarios inventan la mitad de lo que dicen. Mafalda se queda como consternada y si a eso sumamos que los diarios no dicen la mitad de lo que pasa, resulta que los diarios no existen. Y bueno, ahí directamente Mafalda se queda decepcionada. ¿Qué querrá decir esto con que los diarios no existen? Libertad está haciendo un poquito alusión a esto que yo les decía al principio, que los diarios cuentan una parte de la realidad. Entonces lo que deberíamos hacer, por eso hicimos ese ejercicio con uno de los cursos, es consumir diferentes tipos de diarios, ¿sí? Para tener una visión más completa de la realidad, porque algunos cuentan una parte de la realidad, otros cuentan otra, algunos cuentan de diferentes versiones de la realidad. Entonces a eso se refiere Libertad. ¿Cómo podría yo fiarme de un diario si consumo varios? Bueno, para ir haciéndolo más corto, después les piden que tomen la definición o que definan lo que significa libertad de prensa. Quizás ustedes ya vieron este concepto en años anteriores.
libertad de prensa es la capacidad que tiene un periodista de publicar noticias y publicar notas de opinión, publicar artículos en un diario, sea de papel o digital, sin restricciones, es decir, sin que nadie le diga lo que tiene que publicar, sin que además eso signifique algún tipo de daño al periodista. Hay países en donde que viven bajo regímenes dictatoriales y los periodistas, si publican, por ejemplo, algo en contra del gobierno, puede llegar a peligrar su vida, su integridad física, bueno, pueden perder su trabajo. Y acá Mafalda lo cuenta de alguna manera chistosa, con humor, ¿no? La mamá está recortando una receta de una sopa que obviamente a ella no le gusta porque es una nena, si ustedes leen bien, y ella se queja, dice, maldita sea la libertad de prensa. Es decir, si lo que se refiere a Mafalda, si no hubiese libertad de expresión, los periodistas no podrían publicar todo lo que quieren, y ella lo primero que haría sería obviamente prohibir, por ejemplo, que se publiquen recetas de sopa si su mamá no se las hace. Esto con humor contado es hablar un poquito con humor de lo que es la libertad de expresión, que es la capacidad de que un periodista no sea restringido. Después va a haber un par de preguntitas, ¿sí? Van a tener que definir lo que es opinión, porque nosotros opinamos todo el tiempo, pero ¿qué es la opinión? ¿Qué es opinar? Lo pueden buscar en el diccionario, pero no quiero básicamente una entrada de diccionario. Opinar es hacer un juicio de valor, ¿sí? Entonces, más allá de ponerme la definición de opinión, ¿en qué momentos ustedes opinan? ¿Todo el tiempo? ¿Cuándo consideran necesario opinar? ¿Dónde encuentran opinión en un diario, por ejemplo? Después les va a preguntar si la opinión es objetiva o subjetiva, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito del término objetividad. ¿Qué es ser objetivo? Es contar algo sin emitir juicios de valor. Así que más o menos ya casi está dada la respuesta, ¿no? O sea, la opinión, opinar ya es emitir un juicio de valor. O sea que es todo lo contrario a ser objetivo, opinar sobre algo. Es más, ustedes habrán dicho en algún momento, en alguna pelea entre compañeros, yo me mantengo neutro, yo en esto soy objetivo. No me quiero meter, o si opino trato de no opinar en favor de ninguno de los dos. Bueno, la objetividad es no emitir juicio de valor, ¿sí? Es relatar un acontecimiento sin dar mi opinión, o sea que las opiniones no pueden ser, es muy raro que una opinión pueda ser objetiva, porque es personal. Nueva historieta, en donde, acá si la ven, Mafalda le pide el diario del papá, lee una frase que dice, la frase del día de hoy, se ve que está leyendo Diario Clarín, porque aparece la historieta de Diógenes y el linchera, que la publican generalmente en Diario Clarín. Más conozco a los hombres, más quiero a mi perro Diógenes, ¿sí? Bueno, Diógenes en realidad es el perro, así que eso lo opinó Diógenes. Dice, pero ¿qué clase de periodismo es este? Falta la opinión del perro. Acá hay un chiste en doble sentido. Primero ella confunde, que es lo que hace la mayoría de las personas, creen cuando leen esta historieta que Diógenes es el linchera. No, Diógenes es el perro, pero más allá de eso, cuestiona con mucho humor, que a veces que el periodismo debería o debe poner todas las opiniones, publicar todas las opiniones de un mismo hecho. Bueno, he ahí el poder del periodismo. El poder del periodismo es la capacidad de cortar, de poner lo que quiere y de quitar lo que quiere, ¿sí? La capacidad de contar algo de manera sesgada, ¿sí? Ese es el gran poder del periodismo, que me muestra lo que quiere y oculta lo que quiere. ¿Qué debo hacer yo? Consumir muchos medios de comunicación para no quedarme con una única visión de la realidad. No tiene capacidad, porque el periodismo es una profesión hecha por hombres y mujeres, por humanos, no tiene la capacidad de contarnos la totalidad de la realidad. Nos cuenta una parte, ¿sí? He ahí su poder, que esa parte que nos cuenta puede influenciar en nuestra forma de ver el mundo, ¿sí? Ese es el grandísimo poder. Pueden mostrarnos una parte del mundo, la que ese periodismo quiere. Entonces nosotros
tenemos que ir manejando estos conceptos: libertad de expresión, opinión, objetividad, subjetividad, mentira, verdad, etc. Bueno, vamos a ver cómo les va en esta tarea. Cualquier cosa me pueden consultar por Instagram, por mail. Y bueno, y seguimos en contacto.